Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Rodolfo Santangelo para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches, Alejandro, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por atendernos una vez más, Rodolfo. Bueno, estamos llegando al final del mes de junio y una de las tendencias que se ha visto en este mes desfavorable para la economía argentina es la fuerte caída en el precio internacional de la soja, el principal producto de exportación de la Argentina. ¿Qué efecto, Rodolfo, puede llegar a tener esto en la economía? Bueno, vos sabés que siempre me gusta mirar más el bosque que el árbol, no tener una perspectiva macroeconómica. Obviamente no es una buena noticia porque la soja es el aumento del precio internacional de este año es lo que salvó a la Argentina de tener un problema en su mercado cambiario. Estábamos muy complicados hacia fines del año pasado, así que siempre es una mala noticia tener un precio más bajo. Todavía déjame decirte que estamos en precios macroeconómicos donde precio por cantidad, que es lo que siempre miramos, está en valores razonables. Por supuesto, seguimos dependiendo de que el productor, que es el dueño de la pelota, decida seguir vendiendo. Hasta ahora yo no me imagino al productor agrícola vendiendo soja para hacer un plazo fijo en pesos. Estará comprando un tractor, comprando una camioneta, comprando una heladera, lo que sea, y veía que su precio relativo, que con un camión de soja compraba una mejor heladera o un mejor tractor. Así que siempre es el precio por la cantidad. Si se va a frenar acá, yo te diría, obviamente no es una buena noticia, pero la vida continúa. Más allá de que vamos a enfrentar un problema macro el año que viene, que es la necesidad de mantener un superávit comercial con un nivel de importaciones que ya hoy está en 5.000 millones de dólares mensuales y por lo tanto si lo proyectamos es como que ya está en 60.000 al año. O sea, Argentina, vos pensás que los números de este año son lapidarios. O sea, las exportaciones suben 10.000 y el 70% lo trae un solo producto, que es la soja. Y el restante, el segundo producto que aumenta en exportaciones, que es la industria automotriz, no te voy a decir que es una engaña pichanga, pero son autos que van, pero que al mismo tiempo vienen, porque son exportaciones e importaciones casi simultáneas. Así que estoy como un equipo donde Messi hace los 5 goles del equipo, más vale que no se, los 5 goles del equipo, más vale que no se lastime, ¿no? Rodolfo, mencionaste justamente la importancia que tuvo el elevado precio de la soja en la situación, ¿no?, del mercado cambiario de estos últimos meses. ¿Crees que la caída, la fuerte caída en el precio puede afectar las posibilidades del gobierno de mantener esta estabilidad cambiaria durante la campaña electoral? Yo te diría, del dólar oficial creo que no, creo que el dólar oficial hemos entrado ya en una deliberada política de atraso del tipo de cambio, que es devaluarlo por lo menos 2 puntos por debajo de la inflación. Hay una ayudita que viene de afuera, que todavía no sabemos cuán relevante es, que la inflación internacional también está subiendo, dio 3% en el semestre. Entonces, cuando uno mira la devaluación, la inflación argentina, pero la inflación de Estados Unidos, hay un problema, pero no mayor. Ahora, el contado con liqui es una situación diferente. El contado con liqui, que hasta ahora viene siendo contenido por el Banco Central con sus intervenciones en el mercado de bonos y todos esos rulos que hace la ANSES y el Banco Central, está más picante. Y ahí yo te diría que el mensaje central del mercado del contado con liqui es que el año pasado 180 pesos en octubre me parecía un dólar astronómicamente alto. Vos lo comparabas con cualquier otra experiencia histórica y sacando la hiperinflación y la guerra de las Malvinas, Argentina nunca había tenido un dólar tan alto. Hoy a 165, con la inflación que hubo en el medio, sigue siendo un dólar caro para viajar a Miami, pero ya no es el dólar más alto de la historia. Así que sí hay un vaso comunicante entre que el mercado del dólar oficial yo lo veo atrasándose, pero hay un riesgo en el mercado del contado con liqui, porque además vienen los 5 meses donde no solo por razones electorales políticas, sino por razones de estacionalidad, los próximos 5 meses fiscales y monetarios no fueron como los 5 meses pasados. O sea, Argentina se enfrenta a una situación fiscal en los próximos 5 meses con más agujero y más emisión. O sea, Sin duda. va a haber más liquidez. Sin el vendedor de heladeras quiere vender más heladeras, pero el mercado del dólar financiero puede estar afectado, puede estar movido. Rodolfo,
¿Y cuánto puede estar ese escenario post-elecciones afectado por el resultado de las elecciones? Me refiero a la economía. Mucho, no solo por las elecciones. Soy de los que le ponen a la elección un rol. Obviamente el resultado va a ser importante. Yo creo que las perspectivas políticas y económicas, si el oficialismo tuviera un muy buen resultado, van a ser complicados, porque ahí van a querer duplicar la apuesta, van a querer radicalizar la política económica. Lo que le convendría, no estoy hablando haciendo política partidaria, pero lo que convendría es un resultado con un equilibrio de poderes, donde la sociedad tenga un mensaje de hasta acá llegaste, no podés tener mayoría en todas las cámaras, siempre el equilibrio y el balance de poder es una cosa muy importante. Ahora, no es solo la política, no estamos en presencia de una política económica donde hasta las elecciones llegamos y el día siguiente viene el diluvio universal. Tenemos que mirar los precios internacionales, que son muy importantes, obviamente la cuestión sanitaria, pero también la propia economía, o sea, ver con qué tasa de inflación nos manejamos en estos meses, si se logra tener el 2,99 mensual que se está buscando, cómo se manejan las cuestiones salariales, lo que hablamos de política fiscal y monetaria, o sea, es una integralidad de los cuales el resultado electoral es uno. Y hoy, respecto de la pandemia, ¿cuán atada está la economía a eso? Bueno, un poco menos, porque el rebrote pandémico que ha habido en el mundo y en Argentina no afectó el rebote. Yo te diría, el mundo claramente, Estados Unidos, China, en menor medida otros países, vivió esta segunda ola, o ya no sé por cuál vamos, con menor impacto económico, no sé si porque estábamos más acostumbrados, porque hubo menos confinamiento, porque hubo menos cierres. Hoy te diría que los impactos son más específicos de sectores, del sector comercio, de los shopping, de los restaurantes, de los bares, pero no estamos viviendo lo del año pasado. Hay un impacto, pero no es el del año pasado. Yo diría que tuvimos tres: un impacto en nivel de actividad, un impacto en el mercado de empleo por la movilidad social y un impacto fiscal. Y en los tres sigue habiendo como un residual, pero no es lo del año pasado. Rodolfo, algo mencionaste hace algunos instantes, pero hay como una idea que se está estableciendo de que después de las elecciones va a haber una devaluación importante del peso, ¿no?, en el mercado oficial. ¿Es inevitable esa devaluación? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que la política económica oficial, que se basa en tener alimentos baratos para sostener el consumo popular, no digo que esto sea bueno, digo que es el objetivo, se basa en un atraso del tipo de cambio. Si vos revisás la experiencia kirchnerista de la década pasada, en 12 años, entre 2003 y 2015, en uno solo pegaron un salto cambiario, que fue el 2014 con Fábrega, y fue cuando no dieron más, cuando ya no pudieron más. Hoy tenemos una ventaja respecto a ese momento, que es que el tipo de cambio de 90 pesos, que se va a trazar un poco en los próximos meses, es superior en aquel momento el dólar oficial valía 60 pesos, equivalente a hoy. O sea que no tenemos esa magnitud de atraso cambiario, o sea que eso le quita inevitabilidad, pero al mismo tiempo el paralelo vale 160, o sea tenemos una brecha que conspira contra todo esto. Los términos de intercambio son fundamentales, los precios internacionales, tenemos una macro más deteriorada. Así que me parece que yo diría, vamos a ir a un atraso cambiario, a una caída del tipo de cambio real, pero donde la nominalidad de la economía, o sea, la tasa de inflación, que termina siendo la variable embudo equilibradora de los desequilibrios, si se entiende lo que estoy diciendo, no va a bajar. O sea, Argentina va a tener una tasa de inflación en la segunda mitad del mandato de Alberto Fernández parecida a la primera. Veremos si menos de 40 o más de 40, no lo sé. Con lo cual hay un límite, no se puede devaluar 1% por mes y vas a tener 40% de inflación, te quiero decir. Muy bien, Rodolfo. O sea, ahí va a venir esa integralidad, va a ser clave manejar eso, porque si se engolosinan con el atraso cambiario, el mercado se lo va a llevar puesto. Más allá de que este año la soja les está financiando obviamente toda la mejora. Muchas gracias, Rodolfo. Nos encontramos en otra ocasión. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Rodolfo Santangelo sobre la evolución que puede tener la economía en estos meses preelectorales y luego de los comicios. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.